Y esta mañana recibimos a nuestra mesa de tertulia y nos acompañan los invitados. Vamos a recibir a Paolo Mezzà, socio de Capital. Bienvenido. Buenos días, Eva. Gracias por estar aquí. Elena Domecq, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management. Elena, bienvenida. Muy buenos días, gracias. Y completando la mesa, Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y LATAM. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como siempre, ya sabéis, para introducir esta tertulia y posicionamiento, si os parece, una fotografía general, ¿cómo estáis viendo, ¿no?, este contexto del mercado? Elena, ¿quieres empezar? Nosotros ahora mismo la realidad es que seguimos con un escenario base relativamente positivo, donde lo que esperamos es que siga habiendo un crecimiento a nivel global en terreno positivo. Es verdad que no tan fuerte como lo que hemos visto el año pasado, algo más moderado, pero que siga habiendo ese crecimiento, donde esperamos que la inflación poco a poco vaya graduándose. Es verdad que no va a ser un camino fácil, pero poco a poco debería continuar esa tendencia a la baja, y donde deberíamos ver cómo los bancos centrales empiezan a bajar tipos de interés. Eso sí que es verdad que en las últimas semanas ha habido algo más de cambios en ese respecto, pero en líneas generales ese es el escenario que dibujamos para este año. Gonzalo, escenario. Bueno, a ver, estamos en un punto curioso, porque ahora mismo a nivel de mercados, macro, a nivel como lo estamos viendo, puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Nosotros vamos a verlo medio lleno por seguir un poco como Elena, de forma más o menos positiva. Es verdad que los datos macro están ayudando más en Estados Unidos que en Europa, todo se ha dicho, y siempre tenemos la rémora de China que no termina, pero es verdad que los últimos datos macro de China parece que están dando ciertos signos de estabilización, pero digo que China tiene unos problemas estructurales a nivel inmobiliario, a nivel de los préstamos y créditos en el sistema bancario, que van a tardar tiempo en resolver, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que primero hay que tener en cuenta que en ese entorno lo que esperamos este año es que vamos a seguir con muchísima volatilidad. El camino de desinflación no va a ser inmaculado y lo estamos viendo que hay ciertos picos. De hecho, esta mañana nos levantábamos o escuchábamos en varias radios que incluso hay gente que ya se empieza a hablar de que no va a haber bajada de tipos en Estados Unidos, sino que incluso se empieza a hablar de subidas de tipos, porque la resiliencia de la economía americana es quizá la sorpresa más importante a nivel macro que hemos tenido en los últimos 18 meses. Es decir, todo el mundo pensaba soft landing, hard landing, es decir, de alguna forma aterrizaje suave o no suave, y resulta que sigue creciendo por encima del 2,5%, y con lo cual la economía americana está yendo como una moto, y eso supone pues que a la Fed le va a costar. Y luego, por último, comentar que, claro, que todo el mundo está comentando ahora mismo el tema de bajada de tipos, 1, 2, 4, primero el Banco Central Europeo, segundo la Fed. Es decir, yo un comentario aquí, yo que es irrelevante que el Banco Central Europeo lo haga antes que la Reserva Federal. Lo único que está clarísimo es que los bancos centrales, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, se van a coordinar. Es decir, ni el Banco Central Europeo se puede desligar de lo que haga la Fed, porque imaginaros que la Fed no baja tipos y el Banco Central Europeo baja 100 o 150 puntos básicos, importamos inflación, volvemos a tener problemas con la inflación en Europa. Es decir, yo creo que va a ser mucha coordinación, con lo cual, independientemente que lo hagan en junio, lo hagan en septiembre, sea 1 o 2, que va a ser muy gradual, yo creo que la coordinación de ambos bancos centrales va a ser clave para darle cierta, vamos a decir, estabilidad a los mercados, ¿no? Paolo, esa fotografía. Sí, como han dicho mis compañeros, nosotros también pensamos que el entorno macro es favorable, por lo tanto hay unas condiciones para que los mercados se puedan comportar bien, pero por otro lado también las valoraciones son bastante exigentes, con lo cual siempre queda un poco la duda de que pueda haber algún accidente, que sea por temas geopolíticos o que sea por temas a lo mejor del sistema bancario en Estados Unidos, los bancos regionales, que pueda un poco obligar a los bancos centrales a ser más proactivos en esa bajada de tipos que ya casi no se está descontando, pero que sin duda actuarían en concierto y con contundencia si fuera necesario. Con lo cual, digamos que hay que recordar ahora que empieza la publicación de los resultados empresariales, que al final el año pasado, que fue un año muy bueno de bolsa, la gran parte de las compañías americanas no tuvieron crecimiento de beneficios, fueron simplemente las 7 magníficas o las más grandes tecnológicas las que empujaron todo el crecimiento de beneficio del índice, con lo cual un mercado muy estrecho como hemos tenido recientemente es un mercado más frágil y eso tenemos que tenerlo presente.
En la fotografía, si algo habéis dejado claro es que los bancos centrales van a ser un gran catalizador, cual llegue a ser ese momento del pivote, y la mirada en el dato de inflación, en un momento en el que, como decíamos, ¿no? Si se adelanta el BCE, depreciación del euro, si la economía china tira o no tira lo que se está reflejando en el escenario internacional, y en medio de las tensiones geopolíticas que también introducíais, el petróleo, que también, bueno, parece que ahora mismo se está tranquilizando la cuestión en Oriente Medio, pero bueno, ahí ha vuelto a emerger ese escenario en el que, sin lugar a dudas, y con esa lectura, el que más tendría que perder tal vez fuera Europa. No sé cómo veis, mirando los riesgos a las presiones salariales, bueno, el peso del petróleo o el escenario en general. Pablo, quiero seguir. Sí, el tema del petróleo sin duda es un elemento importante por el impacto que tiene en la inflación. En un momento en el cual es crítico que la senda de bajada de la inflación pueda continuar para que haya esas bajadas de tipos que mencionábamos antes, el petróleo es uno de los elementos más importantes. Dicho eso, como comentabas, ahora mismo no parece que haya una prima excesiva por el riesgo geopolítico, con lo cual en ese aspecto es uno de los riesgos que se pueden razonablemente cubrir también a través del uso de derivados o manteniendo cierta exposición a materias primas, porque también el oro está en máximos prácticamente, la plata, con lo cual hay señales de que esa inquietud sobre lo que va a pasar con la política monetaria, incluso la política fiscal, que ahora está siendo muy laxa y expansiva, especialmente en Estados Unidos, es algo que puede crear algo de preocupación, ¿no? Elena. Sí, creo que el principal riesgo que dibujamos ante el escenario base es que la inflación realmente pues sea más persistente de lo que se esperaba, porque es verdad que bueno, pues poco a poco estamos viendo cómo la inflación está bajando más lento de lo que esperábamos al principio. En cuanto a riesgos geopolíticos, bueno, pues obviamente el precio del petróleo es algo que puede hacer que ese escenario de riesgo pues se materializase. En ese sentido, sí que es verdad que si todo continúa tal como está ahora mismo, con la información que tenemos hoy, no debería haber una mayor... ahora, a día de hoy no vemos que vaya a haber una mayor escalada. Si la hubiera, es verdad que eso pues, obviamente es un escenario que hay que analizar. A día de hoy, la realidad también es que los eventos geopolíticos a lo largo de la historia han tenido un efecto más... acotado, digamos, en los mercados, y es un efecto que a largo plazo en los mercados no se ha notado. La principal, lo que los inversores más seguían en cuanto a mercados es el ciclo económico, que es realmente lo que sí que tenemos información para ir analizando. Entonces, en este sentido sí que es verdad que si todo continúa como está, no deberíamos ver cómo pues esos riesgos se materializan, pero es verdad que es algo que está ahí, que seguiremos monitorizando. Bueno, pues complementando un poco lo que han comentado, yo diría que es momento quizá para mirar un poquito más a medio plazo. Es verdad que intentar ver lo que va a pasar en el año 24 a nivel de riesgos geopolíticos, por supuesto, están ahí. Cualquier escalada en Oriente Medio, hemos visto la preocupación de los mercados la semana pasada con el ataque de Irán, la respuesta más o menos tibia por parte de Israel, pero también con un doble mensaje, porque ha atacado una base militar iraní, que es justo donde están haciendo todo el tema de enriquecimiento de uranio, es decir, que es un mensaje diciendo puedo llegar hasta allí, es decir, que yo creo que aquí hay una especie de juego político ahí complicado, un equilibrio, mejor dicho, complicado, pero yo diría que más o menos lo que tenemos por delante es, primero, los resultados empresariales, como bien decía Pablo, están siendo bastante buenos. Nosotros tenemos ahora mismo una previsión de crecimientos en Estados Unidos en torno al 8%. El año pasado ya veníamos de recesión de beneficios, que la gente no se da cuenta porque los mercados del 23 han sido exuberantes desde el punto de vista de números, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que mirar es dónde vamos a estar en los próximos 3 años. Los próximos 3 años, independientemente de que bajen o no bajen tipos, vamos a estar con una inflación entre el 2 y el 3%, vamos a estar con unos tipos de interés en torno al 3, 3,5%, es decir, tipos altos e inflación más alta por más tiempo. Ese es el entorno que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de este año 24? Pues yo creo que el mayor riesgo que nosotros vemos realmente para cambiar el sentimiento del mercado y que todas estas noticias buenas macroeconómicas que hemos comentado, noticias buenas de los resultados empresariales que hemos comentado, también un dato muy importante que ha comentado Pablo, el tema de el año pasado era todo una historia de 7 y ahora es una historia mucho más amplia. Estamos viendo que muchas compañías de muchos sectores están empezando a dar mejores resultados. Todo eso
eso se puede romper, desde el punto de vista de sentimiento de mercado, si la Fed subiera tipos. No que no los baje, sino que subiera tipos. Eso quizá para nosotros es el mayor riesgo desde el punto de vista del sentimiento de mercado. Y último comentario es, ahora mismo estamos en una situación de mucha volatilidad por todos los factores que hemos comentado, pero si al final los bancos centrales cumplen con lo que se está preveyendo, que se empiecen a bajar, aunque bajen una vez, pero solamente cambien el ciclo de tipos y bajen, entre los resultados empresariales positivos, la geopolítica, que esperemos que todo se calme, y después de verano empiezan a bajar tipos, eso va a dar cierto soporte al mercado, con lo cual por eso nosotros seguimos y estamos un poco en línea, somos más o menos constructivos, pero es verdad que ojo con lo que puede venir de punto de vista de sorpresas, ¿no? Primero vamos a mirar a esa estrategia, vamos a mirar cómo estáis posicionados, pero Gonzalo, vuelves a la idea, ¿no? De alguna manera, de cuál es ese horizonte que se baraja en el recortes de tipos. Es verdad que hay voces, además más oficiales o exoficiales, apuntando que tal vez lo que necesitaría Estados Unidos es subida de tipos. Están los que dicen, no, este año van a estar congelados, cosa que ninguno de esos mensajes le gusta demasiado al mercado, pero bueno, el mercado sigue agarrándose a lo que quiere. Quería preguntaros de alguna manera, más allá, bueno, el calendario que barajáis y hasta qué punto creéis que Estados Unidos debería o no recortar tipos, si debería subirlos, y luego el Banco Central Europeo, si debería adelantarse, y bueno, de alguna manera cuestionabas hasta cuánto tiempo puede llevarse a cabo ese decoupling, esa divergencia por parte de la FED. Venga, Gonzalo. Bueno, a ver, en el tema de Europa. En el tema de Europa es muy probable que las subidas de la baja de tipos, eso pasó en el 2011-2012, la primera vez que el Banco Central Europeo se adelantó a la FED, ¿no? Puede que pase. Yo lo veo que es totalmente irrelevante. Todo el mundo le da mucha importancia, es irrelevante. Es decir, la situación económica la situación macroeconómica de la Unión Europea es muy débil. Venimos recesión en Alemania, recesión en Francia, es decir, ciertos datos de crecimiento. El otro día se celebraba que Reino Unido, y eso que no está en la Unión Europea, el Reino Unido había subido un 0,1%, y se celebraba por todo lo grande, y estamos hablando que en Estados Unidos un 2,3% de crecimiento. Entonces, es decir, Europa está en una situación macroeconómica muy débil, ¿vale? Entonces, es probable que el Banco Central Europeo lo que ya vea, con la inflación mucho más controlada que en Estados Unidos, vea que, bueno, pues puede bajar tipos, pero yo creo que hará una bajada y esperará, wait and see, como dicen los ingleses, a lo que haga la FED, ¿de acuerdo? Pero es verdad que los bancos centrales en Europa tienen que empezar a apoyar un poco la economía, porque la economía europea está muy, muy débil, ¿no? Entonces, yo creo que, independientemente de se congele o no se congele, yo creo que al final la FED también va a hacer lo mismo, seguramente a lo mejor una bajada, o a lo mejor dos de aquí a final de año, pero a lo que voy es que es muy gradual, va a ser muy gradual, es decir, los tipos no van a bajar, venimos de tipos del cero, de la presión financiera, 0%. Estamos con tipos en casi el 5% de Estados Unidos, del 4% en Europa. Es decir, a lo mejor bajan al 3%. A lo mejor bajan 100, 150 puntos básicos en los próximos 18 meses, pero seguimos teniendo, como decía anteriormente, tipos más altos e inflación más alta. Con lo cual, yo creo que esto va a ser soportar al mercado, pero ya ser un poco una regla de juego. Y decías tú, bueno, a nivel del... Pensemos que este año la renta fija, todo el mundo habla de la renta fija, ha vuelto la renta fija, y yo hablo muchas veces de que la renta fija es parte estructural de las carteras. La renta fija soberana lleva menos 5% en el año. Y la renta variable lleva doble dígito positivo. Es decir, que de alguna forma no está siendo fácil gestionar, pero es verdad que estructuralmente al medio plazo nosotros estamos positivos en renta fija, pero ahora mismo el bono americano el año pasado, la semana pasada con el ataque a Irán, se fue del 4,1 al 4,5, ¿no? Con una adopción de 10 años, ¿no? Es decir, que hay mucha volatilidad en el mercado, y eso yo creo que quizá el mensaje aquí es clarísimamente un entorno en donde los gestores activos que tomen las buenas decisiones y das allocation, pueden realmente aprovechar las oportunidades. Elena, déjate la boca. Sí, yo creo que bastante en línea con lo que dice Gonzalo. Yo creo que además también es verdad que ahora mismo la volatilidad que estamos viendo en los mercados es muy elevada. Ha sido un año donde la renta variable ha tenido un año muy bueno, y a lo mejor no se esperaba, después del año pasado que tuvimos tan bueno, no se esperaba que fuese tan bueno, pero está siendo realmente bueno. La renta fija ha sufrido con esos datos de inflación que sorprenden al alza. Entonces es verdad que está siendo un entorno, es verdad que difícil de gestionar. Los bancos centrales, yo creo que la clave es que la dirección, de momento parece que es clara, y la dirección va a ser bajar tipos este año. Es verdad que no tienen prisa, no quieren cometer un riesgo de política monetaria, hay variables, o sea, todavía quedan datos de inflación que se publiquen antes de que la FED tome la decisión de bajar tipos, o el Banco Central Europeo. En este sentido, nosotros sí que pensamos que este año vamos a ver bajadas.
Pero bueno, pues van a ser, los bancos centrales van a ser cautos y no van a permitir pues que haya un fallo de política monetaria. Y eso, pues es verdad que debería soportar a los mercados. En ese sentido, nuestras carteras siguen relativamente optimistas. Estamos sobreponderados en renta variable frente a renta fija. Nos gusta Estados Unidos, en renta fija nos gusta el crédito. Es decir, tenemos un posicionamiento relativamente optimista para las carteras para lo que queda de año. Bueno, ahora ahondaremos. Pablo, desde iCapital, ¿cómo manejáis ese calendario, esas expectativas? Sí, yo coincido con Gonzalo en que no es que el orden temporal sea importante en sí, pero es importante por lo que señala el mercado, porque al final, como se decía antes, la acción de los bancos centrales en todo caso es coordinada, con lo cual si hubiera una bajada de tipo por parte del Banco Central Europeo, ya diría que podríamos descartar prácticamente que la Fed vaya en dirección contraria, con lo cual eso en sí es algo importante y yo creo que llegará antes del verano, no sé si en junio, pero todo apunta que sí en el caso de Europa. ¿Por qué es importante? Porque al final los datos de inflación seguirán bastante fuertes por también aspectos de base, ¿no? De efecto de base hasta junio, con lo cual tenemos esa disjuntiva un poco de ver si se espera o no se espera a que efectivamente la senda de bajada de la inflación vuelva a recuperarse. Mientras tanto, y en cuanto a posicionamiento de las carteras, nosotros vemos como atractivo los tipos actuales que ofrece la renta fija. Es verdad que el crédito, los spreads de crédito están bastante reducidos, con lo cual iríamos más a la renta fija de mayor calidad frente a las partes más de crédito algo más arriesgado. Pero vemos que en conjunto el tener algo de duración, digamos a niveles medios, es ahora interesante. Y viceversa en la renta variable. Es verdad que ha habido una corrección y que en los últimos años lo que ha funcionado es el buy the dip, la compra en debilidad en todo momento, pero no olvidemos que al final hay también soportes técnicos en el caso, por ejemplo, del Nasdaq, que es el índice que más ha tirado, que si se rompieran probablemente harían que las ventas se aceleraran, con lo cual por lo menos temporalmente no descartamos que haya una mayor debilidad del mercado de bolsa, ¿no? Gonzalo, me faltas porque introduzcas tú la visión de esta. Ellos lo han ido introduciendo. ¿Vosotros cómo veis esa posicionamiento? Bueno, nosotros también estamos bastante constructivos, y eso que empezamos el año mucho más cautos y quizá los datos macroeconómicos nos han hecho cambiar. Nosotros empezamos el año neutrales en renta variable, neutrales a ciertamente o ligeramente infraponderados y luego según han ido saliendo datos hemos estado empezando más positivos. Empezamos incluso a finales del año pasado, incluso hablamos de crecimientos de beneficios pues en torno al 3-4% y estamos ya con previsiones en el torno al 8%. Es decir, hemos revisado al alza porque de alguna forma, como decía anteriormente, la resiliencia de la economía americana nos está sorprendiendo a mejor, vamos a decirlo de alguna forma, Pero dicho eso, yo creo que ahora mismo para cualquier inversor existen bastantes oportunidades. Primero, estoy de acuerdo que en renta variable en ciertos mercados, no en todos, las valoraciones están ajustadas. Pero si hacemos un mapeo así rápido, estamos hablando por encima de 20 veces precio en Estados Unidos, alrededor de 15, 16, Europa, Japón, 12 mercados emergentes. Es decir, sí, están caros algunos, están ajustados, pero yo creo que ahora depende todo de resultados empresariales. Con lo cual sí estamos viendo que hay muchas estrategias de renta variable donde el gestor es capaz de alguna forma identificar esas oportunidades y esas empresas y están dando resultados bastante positivos. En la parte de renta fija yo también estoy de acuerdo que el crédito esto es interesante porque las compañías tienen, es decir, hay una frase que a mí me encanta en inglés que se llama wall of maturity, ¿no? El wall, es decir, la fecha de refinanciación de todo el tema de préstamos de la mayoría de las empresas está siendo finales de este año y sobre todo el año 25, con lo cual si los bancos centrales acaban bajando tipos, esa refinanciación no va a costar tanto, que es un poco quizá el riesgo que tienen las empresas desde el punto de vista de crédito. Pero dicho eso, nosotros por ejemplo en verano del 22 empezamos a hablar de high yield, que todo el mundo decía que no, que son las de baja calidad, es decir, empresas donde el nivel
nivel de impagos puede ser mucho más importante. Y es curioso porque en la parte de high yield o de alta rentabilidad, que es más, que tiene mucho más riesgo, eso tiene que saber el inversor, bueno, pues existe una serie de empresas con balances mucho más saneados de lo que el mercado piensa, ¿no? Y yo creo que es uno de los activos de rentabilidad mejores en los últimos 24 meses, ¿no? Es decir, no estoy diciendo que es para meterse ahora, nosotros no estamos infraponderados en ese tipo de... Pero hay que tener en cuenta que hay que, de alguna forma, identificar temas. Entonces, nosotros creemos que ahora mismo, a nivel de renta fija crédito, una de las cosas, por ejemplo, que la gente no se da cuenta, y es muy complicado aquí en España, en Europa, es la divergencia que existe a nivel macroeconómico. Tienes una India, tienes mercados emergentes en Latinoamérica creciendo al 5 o 6%, y un Estados Unidos que crece una barbaridad al 2,3%. Es decir, la divergencia de mercados desarrollados a mercados emergentes está en máximos. Divergencia a nivel de tipos, es decir, los tipos ya se llevan bajando bastante tiempo en algunos países emergentes, es decir, es un cambio de ciclo, con lo cual yo creo que ahora mismo sí que se puede, de alguna forma, plantear oportunidades ahí. Y quizá el último comentario es el tema de Asia. Es decir, es verdad que China está siendo un dolor de cabeza, pero Asia tiene que empezar a ser parte estructural de cualquier cartera, independiente de que sea el español de turno que solo invierte en bonos, en letras. Es decir, Asia va a ser el motor de crecimiento global para los próximos 3 o 4 años, ¿no? Entonces, no digo que sea ahora, pero sí que empezar a hacer deberes para poder contemplarlo en carteras, ¿no? Miramos a los deberes porque tenemos que ir terminando. A la hora de diseñar vuestras estrategias, de analizar el mercado, quería que pusierais sobre la mesa dónde van a estar los principales riesgos en los que se puede enfrentar el mercado. Estamos en plena ebullición ya de resultados, de guías para el año, que es lo que más se está mirando. ¿Dónde veis esos desafíos, los mayores riesgos? ¿Qué es lo principal ahora mismo a la hora de esbozar y diseñar estas estrategias? Elena. Sí, yo creo que el principal riesgo, como comentábamos, es el de una inflación que sea más persistente de lo que cabe esperar. Para nosotros ahora mismo es el principal riesgo, la verdad. Desde el punto de vista de bancos centrales, bueno, pues es verdad que es que el escenario que dibujamos es que vamos a tener, como decía también Gonzalo, además unos tipos más altos y una inflación también más elevada. Pero yo creo que en ese entorno, aunque teniendo claros la probabilidad que nosotros tenemos es que vaya la política monetaria que veamos esa bajada de tipos de interés, bueno, pues el principal riesgo es el de la inflación más persistente. Pablo. Bueno, para complementar lo que acaba de decir Elena, otro riesgo que el año pasado en algún momento se valoraba mucho, pero que ahora se habla menos de ello, y quería reiterar, es el tema del sistema bancario americano. Al final hay bancos muy sólidos de primer nivel, pero en el segundo tier de bancos regionales es verdad que un entorno en el cual los tipos se mantengan altos y a la vez que hay signos de debilidad en todo lo que es el commercial real estate y la deuda ligada a eso, pues podría haber algún otro esqueleto en el armario que en algún momento nos daríamos cuenta de que puede crear mayores problemas. Entonces, es un escenario de cola, no es un escenario central para nosotros, pero sí que estamos bastante atentos a no asumir que como los tipos han subido y ahora puede que empiecen a bajar pronto, las condiciones financieras no dejen de ser bastante restrictivas. Al final, en las últimas semanas se han endurecido en algo equivalente a 2 subidas de tipos, con lo cual no es solo lo que pase por parte de los bancos centrales, sino también vigilar un poco ese aspecto del crédito, que es un poco la sangre que se mueve por todo el sistema económico, ¿no? Bueno, el propio Powell dijo ante el Congreso que sí, que iban a caer más bancos regionales, pero no de los grandes. Ya veremos a ver. Gonzalo, te toca. Bueno, yo creo que por complementar, porque es verdad que los riesgos, está claro que ahora mismo tenemos una hoja de ruta en donde vemos que la inflación debería de ir bajando, los tipos deberían de bajar. Quizá yo creo que el término es deuda, tanto de empresas como de gobiernos. Es decir, el déficit público de los americanos, yo no sé si el otro día, el dato es correcto, a lo mejor me lo estoy inventando, pero yo no sé si aproximadamente como el 8% de recaudación más o menos se dedica a pagos de intereses en la deuda americana. Es decir, se está en máximos, no sé, me acuerdo la cifra exacta, pero está en máximos. Con lo cual, el nivel de deuda pública es máximo. Con lo cual, las políticas fiscales ahora mismo de apoyo con todos estos planes de inversión en infraestructuras, que todo el mundo está diciendo, el IRA, el
el Next Generation, el tema de fondos europeos, etcétera, esto puede perder fuelle, eso es una parte. Entonces ahí la deuda pública está, si no bajan tipos, si no se baja ese coste, puede ser que desde el punto de vista público haya menos apoyo al mercado. Y luego, por otro lado, lo que decía antes, esa especie de muralla de refinanciación de compañías, puede que haya accidentes. Yo creo que el sentido del mercado se podría, el mayor riesgo, si existe algún, vamos a decir, ¿cómo lo pueden decir? Un caso, un Credit Suisse de nuevo, desde el punto de vista de impagos, de escándalo, desde el punto de vista de una empresa gorda, ahí sí que podría ser un tema en donde cambiaría bastante el sentido del mercado. Pero yo diría que eso sí puede dar volatilidad temporal, es más coyuntural, como bien decía Elena. Esto es coyuntural. Estructuralmente vamos por el buen camino. Pues nos vamos a tener que quedar aquí. Muchísimas gracias a los tres una vez más. Paolo Mezza de eCapital, Elena Domecq de JP Morgan Asset Management, Gonzalo Regifo de Pictet Asset Management. Un placer tenerlos a los tres. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias igualmente. Nosotros hacemos una pequeña pausa.